Que la persona siempre cultive la virtud del silencio y que no hable sino acerca de situaciones de Torah o de las cosas que precisa para su necesidad personal, incluso acerca de sus propias necesidades, que no hable en exceso. Nuestros sabios ya han dicho en Abó 1:17, quien habla en exceso provoca pecado. Y dijeron, no hallé para el cuerpo algo mejor que el silencio. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito en Proverbios capítulo 18, del verso 21 en adelante? La muerte y la vida están en manos de la lengua. Quien busca vida puede lograrla por medio de su lengua. Quien busca muerte puede obtenerla por medio de su lengua. Ahirim 15b. Está prohibido humillar a otra persona, ya sea con palabras como con acciones, y con más razón en público. Dijeron nuestros sabios en Bavad Besía 58b, quien humilla a su semejante en público no tiene parte en el mundo venidero. Además dijeron, es preferible que la persona se arroje a una caldera ardiente antes de avergonzar a su semejante en público. Pues fue dicho en Génesis 48:25, ella, hablando de Tamar, ella estaba siendo sacada para su ejecución y envió los artículos a su suegro y a Judá, que era juez, diciendo, del hombre a quien pertenecen estos artículos estoy embarazada. Si nos fijamos, no le dijo explícitamente que estaba embarazada de él mismo, sino apenas lo insinuó. Si él lo admitía bien, si no, ella no lo haría en público. Por lo tanto, se debe ser muy cuidadoso en no humillar a un semejante en público, sea que sea un menor o un adulto. No se le llamará con un nombre que lo avergüence, ni se contará en su presencia cosa alguna de la cual se sienta avergonzado. En el libro de Levítico capítulo 19 y verso 16 en adelante, ahí dice, no andes como chismoso entre tu pueblo. Si nos preguntamos, ¿quién es el chismoso en este caso? El chismoso es aquel que recoge información y va de uno a otro diciendo, así dijo Julano, tal y cual cosa escuché sobre Julano. Incluso si es verdad y no deshonra a nadie, esta persona viola un precepto prohibitivo, comete un grave pecado y provoca la muerte de judíos. Por eso, este versículo, prohibiendo el chismorreo, es seguido por no te quedes parado sobre la sangre de tu prójimo cuando está en tu posibilidad de salvarlo. Aprende de lo que sucedió con Doeg, el edomita, quien contó a Saúl que Ahimelech había entregado a David comida y una espada. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 22 en adelante. Pese a que esto era verdad, y tampoco era una deshonra para Ahimelech, pues nada malo hizo. Y aún, si Saúl mismo le hubiese preguntado a Ahimelech, este hubiera contado lo que había hecho porque no tuvo intención de pecar contra Saúl. El chismorreo de Doeg provocó que muchos Kohanim o muchos sacerdotes fueran asesinados. En este precepto prohibitivo se incluye un pecado muchísimo más grave, que es la difamación. Esto se conoce como lashon hara. Quien habla en menosprecio de otro, incluso
si lo que dice es verdad. Si lo cuenta en forma de mentira, es calumniador. En hebreo es motzi shen ra. Sobre el difamador, aquel que se sienta y dice, fulano hizo tal cosa, sus padres eran así, esto y aquello escuché sobre él, y manifiesta cosas despectivas. En el Salmo capítulo 12 en adelante dice, Hashem cercene los labios engatusadores, la lengua que habla grandiosidad. Pero aquí hay una cosa más grave, mucho más grave. Aquí hay una cosa. Las personas que escuchan y creen la calumnia que están escuchando es peor, son peores todos que quienes las están expresando. Y el decreto celestial contra nuestros antepasados en el desierto no fue sellado sino solamente por el pecado de lashon hara. Ahora, ¿hasta qué punto se considera lashon hara? Un ejemplo, si uno pregunta a otro, ¿dónde puedo encontrar fuego? Y el otro le contesta, ¿dónde hay fuego? En la casa de fulano, quien tiene mucha carne y pescado, y siempre está cocinando cosa alguna. Si es que lo dijo en modo de calumnia, con intención de menosprecio, que aquel es un devorador de carne. Además, hay afirmaciones que son difamación sutil. En hebreo es Abba lashon hara. ¿Cómo es esto? Si se dice, por ejemplo, no hablen de tal y tal, no quiero contar lo que sucedió y qué fue lo que ocurrió y cosas similares. También contar las virtudes de alguien en presencia de sus enemigos constituye Abba lashon hara, pues provoca que aquellos cuenten cosas negativas sobre aquel. Sobre esta cuestión dijo el rey Salomón en Proverbios capítulo 27 en adelante, quien bendice a su amigo en voz alta temprano en la mañana, como maldición le será considerado, pues proclamando sus virtudes le causa daño. Lo mismo es cierto de quien cuenta lashon hara en tono gracioso y en tono de burla, en forma de burlón, de burla, como si no lo hiciera con odio que siente en su corazón. Esto es lo que el rey Salomón se refirió en su sabiduría en el capítulo 26 de Proverbios en adelante, cuando dijo, como un loco que arroja taetas y flechas y muerte, y dice, solo estaba bromeando. No, tú estabas diciendo lashon hara. Así es también el que habla lashon hara con farsa, simulando hacerlo inconscientemente, como si ignorara estar difamando a todo el mundo y ponerse a hablar de todo el mundo. Y cuando se le pregunta, oiga, ¿por qué estaba hablando de tal y tal persona? ¿Qué pasó? Y solamente contesta, no, yo no estaba hablando. No, sí, eso es considerado lashon hara, lo que usted estaba hablando. De igual, a alguien que difama, que le gusta la difamación, que le gusta hablar de todos, de igual, si alguien difama a otro en su presencia o en ausencia, quien cuenta cosas que de correr la voz ocasionará un perjuicio físico y económico a la otra persona, o siquiera apenas angustia o miedo. Esto se le considera como lashon hara. Pero hay una cosa que puede hacer el que le gusta lashon hara y el que le gusta divulgar.
al que le gusta hablar de todos, el que ya se le hizo un hábito de hablar cada Shabbat en vez de Torah. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué recurso tiene el hombre para que ya no hable la Lashon Hara? Bueno, si esta persona es versado, que se dedique al estudio de Torah. Y si ve que no le entiende, y si usted no le entiende, pues entonces, una cosa más fácil, practique usted la humildad. Y verá que va a dejar de hablar, va a dejar de divulgar, va a dejar de hablar de todos y se va a poner a hablar solamente de Torah. Bilán maldecía a todos y hablaba de todos. No sea que vaya usted a ser Bilán. Tratemos de estudiar la Torah para que demos un buen consejo a los oyentes y crezcan todos fortalecidos con la Torah. Que el Todopoderoso los bendiga y nos vemos en el próximo video.